Este video es patrocinado por Yadpa, donde cada libro es un mundo nuevo. Escuela Sabática Like presenta la serie Isaías, consolaos pueblo mío. Lección 6. Jugar a ser Dios. Pablo no podía dejar de pensar en cómo Dios lo seguía buscando a pesar de sus malas decisiones. Cuando se entregó al Señor, lo hizo de manera sincera y Dios realmente lo bendijo. Pero luego creyó que podía continuar sin Dios y ahora su vida era un completo desastre. Así que Pablo se llenó de valor y se atrevió a acercarse a la casa de su nuevo vecino pastor. Buenas tardes. ¿En qué podemos servirle? Gracias. ¿Está tu papá? ¡Papi! Pablo le contó al pastor la historia de su vida y concluyó con una pregunta muy interesante. ¿Por qué si sabemos que todas las bendiciones vienen de Dios, a veces permitimos que esas bendiciones nos aparten de Él? Entonces el pastor le contó la paradoja de la ventana de cristal. Cuando es de día y el sol brilla allá afuera, se puede ver fácilmente a través de ella. Todo es transparente. ¿Por qué? Porque hay más luz afuera que dentro de la casa. Correcto. Pero cuando es de noche y el sol se ha ido, nos cuesta ver hacia afuera. Ya no es tan transparente. La ventana de cristal se comporta como un espejo y es más fácil ver el reflejo de nosotros mismos. Porque hay más luz dentro de la casa que afuera de ella. ¿Lo notan? Esa ventana de cristal nos mostrará el lugar donde haya mayor cantidad de luz. Algo parecido ocurre en la dimensión espiritual. Cuando permitimos que Cristo, el sol de justicia, rodee nuestra vida, podremos contemplarlo a través de la ventana de cristal. Pero si nos rodeamos de oscuridad, alejando a Cristo de nuestras vidas y nos alumbramos a nosotros mismos, entonces al mirar hacia la ventana de cristal ya no veremos a Cristo, sino nuestro propio reflejo. Y el problema cuando dejamos de ver a Cristo para mirarnos a nosotros mismos es que le damos lugar en nuestras vidas al pecado original, el orgullo, y entonces corremos el peligro de creernos los dueños del mundo y jugar a ser dioses. El profeta Isaías describe claramente en su libro las consecuencias del orgullo y el galardón que recibirán aquellos que perseveren en contemplar a Cristo al pronunciar la promesa: Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Por eso la pregunta de esta semana es: ¿qué nos enseña Isaías sobre el orgullo y la victoria final sobre el pecado? En primer lugar, que habrá condenación sobre las naciones. En el capítulo 13, Isaías parece iniciar una nueva parte de su libro, algo así como una segunda temporada de su serie profética, pero una segunda temporada bastante crítica para las naciones que se relacionaban con el país de Judá. ¿Y por qué? Porque por causa del orgullo de esas naciones, el Señor pronunció a través de Isaías severas profecías contra ellas. ¿Y son muy severas? La verdad es que sí. Aunque algunas recibieron un mensaje de esperanza que atenuaría su castigo, pero todas debían sufrir las consecuencias de su orgullo. Estas predicciones contra las naciones las encontramos de los capítulos 13 al 23, empezando con Babilonia y siguiendo con Asiria, Filistea, Moab, Siria, Etiopía, Egipto, Tiro, y en el capítulo 22 encontramos incluso una profecía contra Jerusalén, la capital de Judá. Isaías utiliza una expresión muy común en la Biblia para referirse a los juicios de Dios, el día de Jehová. Esta expresión puede significar destrucción para aquellos que perseveren en su orgullo o restauración para aquellos que perseveren en contemplar a Cristo. Pero lo que sí deja claro el profeta es que ese día de Jehová o día de juicio es inminente. He aquí el día de Jehová viene,
Y si alguno piensa que esos días de Jehová fueron para esas naciones y nada tienen que ver con nosotros, escuchen bien, porque el Señor relaciona esos juicios con el día de Jehová, grande y terrible, que un día vendrá sobre la tierra. Aullad, porque cerca está el día de Jehová, y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Esto puede sonar muy duro para algunos. ¿Acaso no estamos hablando de un Dios de amor? Sí, estamos hablando de un Dios que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero si no aprendemos de esa humildad de Cristo, entonces un día, cuando Dios tenga que destruir el pecado de forma definitiva, los que persistan en su orgullo, lamentablemente, serán destruidos también. Y créanme, no será por falta de oportunidades, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. En segundo lugar, que hay un director detrás del telón. La primera nación de la lista sobre las cuales llegaría el juicio de Dios era Babilonia. En Isaías 14 se presenta al rey de Babilonia lleno de orgullo y suficiencia propia. Eso no era nada raro en los reyes babilónicos. Sin embargo, la forma altamente poética y alegórica en la que está escrita esta profecía nos indica claramente que no solo se está hablando de un hombre, sino del verdadero rey de Babilonia, Lucifer, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. ¿Recuerdan cuál fue el motivo de la caída de Pablo, el joven de nuestra historia? Que Dios lo bendijo mucho y luego se llenó de orgullo. Convirtió la ventana de cristal en un espejo para verse a sí mismo. Correcto, y eso mismo fue lo que le ocurrió a aquel ángel que quiso jugar a ser Dios. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero? Hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. ¿Lo notan? Esto del orgullo no es un tema nuevo, es el pecado original, y detrás del orgullo de cada nación y de cada persona hay alguien que dirige, como en una obra de teatro, detrás del telón. Y en tercer lugar, que hay esperanza de victoria. Ese usurpador que lleva algunos milenios jugando a ser Dios, ese que ha sembrado el orgullo en el corazón humano, ese llamado rey de Babilonia, tiene los días contados, y cuando el orgullo y el pecado sean destruidos para siempre, será un día de victoria para el pueblo de Dios. En Isaías 25, el Señor ha restaurado la alegría y la paz en su tierra. Dios ha eliminado de sus vidas el tiempo de oscuro sufrimiento. Dios ha enterrado su dolor y sus lágrimas. Ahora es el momento de festejar. La tristeza es eternamente desterrada. Destruirá la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros. Sí, ese día de Jehová será terrible para algunos, pero para otros será el inicio de una eternidad con Cristo. Los valientes que renunciaron al orgullo y se humillaron al Señor, ahora conformarán una raza de vencedores. La tía Elena así lo confirma. Los miembros de una raza renovada andarán con él en vestiduras blancas. Babilonia, cuyo significado es confusión, en idioma caldeo significaba puerta de dioses. En contraste, Jacob un día soñó con una escalera que comunicaba con el cielo y llamó a aquel lugar Betel, que significa puerta del cielo. ¿Lo notan? Tal como afirmó Jesús, tenemos dos puertas ante nosotros, la puerta ancha, la de los orgullosos, la que conduce a la perdición, y la puerta estrecha, la de los humildes, la que conduce a la salvación. Tú decides cuál de las dos puertas cruzar. Y si has cruzado la puerta equivocada, recuerda que la puerta del cielo aún sigue abierta, y el Señor te dice, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis
parte de sus plagas. Pablo entendió perfectamente la paradoja de la ventana de cristal. Entonces oró: Señor, me he dejado rodear por las tinieblas y solo he visto mi reflejo. Pero hoy quiero otra vez ser rodeado por tu luz y poder contemplarte a través de la ventana de cristal. Dejémonos rodear nosotros también de la luz de Cristo y digamos como el profeta: con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Escuela Sabática Like les invita a seguir estudiando juntos la serie Isaías, Consolaos, pueblo mío. Complementa estos estudios con el libro Profetas y Reyes de Elena G. de White. Adquiérelo en Yadpa Librería. Visita tu librería más cercana. Suscríbete y comparte. Recuerden que juntos podemos crecer más.